Hola, panditas rodantes, bienvenidos a nuestro podcast Las bicicletas no tienen la culpa. Yo soy Paulina. Y yo soy Magín. Este es nuestro episodio número 23, Políticas Públicas. Hoy estamos con nuestro amigo Manuel Lara. Él es un amigo que conocimos en la biciescuela. Así que, pandita escuchas, dejemos a nuestro invitado que se presente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Manuel Lara Caballero. Yo actualmente soy profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, y recientemente, gracias a la biciescuela y aquí a mis amigos, pues bueno, apenas estoy iniciando en el mundo de la bici. Uno de los temas que a mí me apasiona, que también son mis temas de investigación, pues tiene que ver con las políticas públicas, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro amigo es doctor, pero es de los doctores que no curan cosas. Porque yo cuando lo conocí, ¿qué es doctor? Dije, qué bueno, porque me duele aquí como la espalda siempre que bajo de la bici. Pero no, él es doctor en políticas públicas. Y es muy importante porque a raíz de que más conocemos y nos involucramos en la bici, ustedes saben que de repente metemos cuestiones de documentos y queremos inmiscuirnos en cuestiones de políticas públicas, pues nos encontramos con más trabas porque desconocemos mucho cómo es el sentido de las políticas públicas, y justamente en este sentido aquí el compañero doctor nos va a decir, doctor, ¿nos podría explicar más o menos así a ciencias no tan exactas qué rayos son las políticas públicas? Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de historia, no muy lejana. Sin problema. La cuestión de las políticas públicas es de que la gente, sobre todo los gobiernos, se dieron cuenta que pues tienen que tomar decisiones, tienen que utilizar recursos públicos, y muchas veces pues esos recursos públicos no se utilizaban de la mejor forma o para generar valor social. Entonces, cada vez en conjunto con la ciencia política, la administración pública y la administración como conocemos, la economía, derecho, lo que dijeron es, bueno, tenemos que ver una forma en la que la toma de decisiones de gobierno mejore. Entonces, ahí fueron surgiendo las políticas públicas. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia de las políticas públicas? Resolver problemas públicos o satisfacer necesidades a través del gobierno. Tiene que ser a fuerzas el gobierno quien intervenga para pues generar valor social, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más importante o medular de las políticas públicas. Pero en esencia, y hablando de ese sentido, ¿una política pública es una forma de organización? ¿Es una estructura social? ¿Es una manera de hacer las cosas? ¿O qué? Aquí yo creo que vamos a hablar un poquito de diferentes instrumentos que se tienen. En cuestiones de políticas públicas son acciones de gobierno. Voy a ser muy concreto. No obstante, bueno, a veces se confunde un poquito el término de política pública con cualquier cosa que haga el gobierno. Entonces, a ver, vamos por partes. El gobierno primero, antes de, digamos, cuando están en campaña, desde ahí van mostrando lo que se conoce como una agenda gubernamental. Entonces, esa agenda gubernamental pues nos da como un indicio de hacia dónde van a ir las propuestas o las acciones de gobierno del gobierno en turno. Puede ser municipal, estatal o a nivel federal. Ya una vez cuando llega al poder, tiene que sistematizar toda esa agenda, digamos, formal e informal, en una agenda de gobierno que es pues lo que va a realizar. Es donde va a destinar el presupuesto público. Entonces, en ese sentido, la primera parte, digamos, tiene que ver mucho con la planeación, digamos, con el plan municipal, estatal o plan nacional de desarrollo. O sea, la planeación es, a ver, en 3 años mi plan para llegar acá va a ser este. Ese es un elemento de planeación. Ahora, ojo, vienen ahora los programas de gobierno. Los programas de gobierno por lo general atienden lo que se conoce como macro problemas. Yo voy a tener un programa de seguridad, un programa de vivienda, un programa de salud, un programa de educación, igual a nivel municipal, estatal o federal. Y los programas a su vez se componen de diferentes acciones de gobierno, donde muchas pueden ser las políticas públicas. No todo lo que hace el gobierno son políticas públicas. Vamos a poner un ejemplo de, ya que estamos en un podcast de bicicletas, por ejemplo, si el gobierno puede hacer la infraestructura para ciclistas, pero eso no necesariamente es una política pública, es una acción de gobierno que busca la inversión pública para fomentar pues una estructura vial. En el caso de por ejemplo, en la Ciudad de México hay el programa Ecobici.
esa sí es una política pública. Se detectó que había ciertas áreas que están muy vinculadas con centros económicos donde hay muchas empresas, etcétera, donde había mucha congestión vehicular. Entonces se dieron cuenta, buscaron de manera estratégica aquellos lugares donde se pudiera tener mayor incidencia y que la gente pudiera andar en bicicleta, o sea, facilitar el tema de la bicicleta, que estuviera vinculado con los metros, etcétera, para reducir los costos de traslado, por poner un ejemplo, y para fomentar el uso de la bicicleta. Entonces, en términos llanos, pues las políticas públicas son aquellas acciones de gobierno que buscan resolver algún problema en específico, pero esos problemas tienen que tener la característica de estar acotados. ¿Por qué? Porque una política pública, una acción de gobierno, difícilmente va a poder resolver pues el tema de la movilidad, ¿no? Para eso se requieren programas. Y dentro de los programas puede haber acciones específicas como sean las políticas públicas que resuelvan algún problema esencial. Entonces, en esencia, esas son las políticas públicas. En ese sentido, una política pública como característica siempre deben hacer desde gobierno o pueden hacer en algún otro elemento estructural de la sociedad. Es una pregunta interesante y a lo mejor aquí si tenemos personas que están en la ciencia política me van a acribillar, díganlo en los comentarios. La cuestión aquí es, a ver, un gobierno puede, voy a resumir lo que puede hacer un gobierno, ¿no? Un gobierno puede legislar, esa sería la primera cuestión, puede operar o puede financiar, ¿no? Entonces, una parte normativa es muy importante, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que las políticas públicas en esencia tienen que ser de gobierno, aunque, ojo, me voy a adelantar un poquito más de qué son las políticas públicas, porque hay un elemento teórico, metodológico, que es muy sencillo, pero que ilustra muy bien qué son las políticas públicas, qué es el ciclo de las políticas públicas. Entonces, el ciclo de las políticas públicas, la materia tiene que ver primero, yo estoy resumiendo más o menos, hay una gran clasificación, pero tiene que ver primero con la agenda de gobierno. Va a haber muchos problemas o muchas necesidades en el aire. Entonces, nosotros somos una democracia, todavía, pues la gente llega, como llega al poder. Entonces, cuando llega al poder, pues tiene la competencia precisamente para establecer un plan de trabajo y decidir cómo se van a resolver dichos problemas públicos. Entonces, la primera parte que es muy importante tiene que ver con la definición de un problema público. Ahí la cuestión es cómo se define ese problema público. Y hay como dos conceptos de cómo se construyen las políticas públicas. De abajo hacia arriba, ¿qué quiere decir? Los gobernantes, que ya casi no digo, es algo que sigue pasando, que esperemos pase menos. Los gobernantes diseñan las políticas públicas, definen las políticas públicas como les conviene para resolverlo. Y cada vez se ha visto una tendencia, pero es a veces también muy complicado. Por ejemplo, a nivel municipal, pues tienen 3 años. A veces consultar lleva mucho tiempo. Entonces, la otra es de abajo hacia arriba. Es saber, yo consulto a la gente y de manera conjunta podemos llegar a construir y definir el problema público. Y ahí es muy importante la incidencia que se pueda llegar a tener por parte de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces quien define el problema, pues parte de la definición del problema, pues va a ser la forma de solucionarlo, ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy importante. En el tema, por ejemplo, de la movilidad. Si el problema, creo yo, es, si yo defino el problema como que los carros necesitan segundos pisos para poder operar, o en el caso de la carretera México-Toluca, tener 3 opciones de carretera para que pueda incrementar la movilidad, si ese es como yo defino el problema, pues así lo voy a solucionar, va a haber esa relación, ¿no? Entonces, es muy visible sobre todo ese tema que tiene que ver con cómo se define el problema público. Después tiene que ver con el diseño de la propuesta de política pública. Entonces, muchas veces las políticas públicas se diseñan en las oficinas gubernamentales y muchas veces no se acercan a la gente para ver qué se necesita o qué quieren, ¿no? Entonces, lo que sí es importante entender es, pues bueno, cómo llegan los problemas a la agenda gubernamental y cómo se puede llegar a incidir a través
ya sea un ciudadano normal o una aglomeración de organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué? Para impulsar esos temas en la agenda y sobre todo para que una vez que estén en la agenda pues ya se conviertan en acciones de gobierno o en su caso políticas públicas. No necesariamente todo tiene que ser políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de Toluca, ¿no? Que a través de la presión que se realizó de la organización de la sociedad civil se recuperó un espacio para bicicletas donde en teoría lo van a rehabilitar, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es cómo se define el problema. Después, una vez que se define el problema, es qué alternativas quedan para resolverlo. Y ahí es muy importante el tema del presupuesto. Si las organizaciones de la sociedad civil quieren incidir, la forma más importante es, sobre todo en campaña, acercarse a aquellos actores. Creo que, por ejemplo, ahorita que ya van a iniciar las campañas electorales, voten, por favor, voten, es una parte importante de la democracia. Ahorita que van a empezar las campañas, pues es a lo mejor, ahorita es cuando más disposición tiene la gente y están en los, o sea, uno puede ir a los meetings y ver cuál es la propuesta en materia de movilidad y sobre todo al final, ahorita sí escuchan un poco a los ciudadanos, entonces desde ahí uno puede establecer ciertos vínculos con el gobernante que uno crea que puede quedar o hablar con todos, ¿no? Digo, al final muchas veces los problemas pues no tienen partido, ¿no? Al final lo que nos interesa es tener mejores soluciones o mejores respuestas. Y el primer año sobre todo pues se define mucho lo que se va a hacer. Ahora, otro tema que yo he visto de las organizaciones de la sociedad civil que buscan incidir es que desconocen un poco el ciclo presupuestal. El gobierno en todos los niveles se maneja por año fiscal. Antes teníamos algunos fondos que eran multianuales y ahorita ya esos fondos ya se quitaron, pero pues la lógica del gobernante es multianual. A ver, yo hago desde un año antes mi planeación sobre lo que yo pienso que voy a gastar, entonces si quisieran acercarse o hacer peticiones desde septiembre serían importantes, no de septiembre a diciembre, porque ya casi todo el presupuesto, casi todas las dependencias del gobierno ya están en cierres, sino lo que sea una buena es en septiembre, oiga, el próximo año cómo ve, qué tendríamos que hacer, con quién tendríamos que hablar, etcétera. O sea, desde septiembre ir gestionando, pero no para ese mismo año, para el próximo año fiscal. Entonces, a veces ayuda mucho el tener reuniones, irlas gestionando, porque a veces uno se puede tardar hasta un mes o más en tener acceso a ciertos actores. Entonces, lo que uno puede hacer es ir gestionando este tipo de reuniones. Si hay colectivos que van organizados y se conjuntan de manera respetuosa, pues se puede hacer un conglomerado donde primero se pongan de acuerdo y a lo mejor hagan acciones muy concretas o un pequeño documento, porque a veces uno entrega 20, 30 hojas. Hay gente que no los lee, digo, no es mala onda, pero o pueden entregar un documento muy grandote, pero un pequeño documento para que pues lo lean y vean en específico cuáles son las necesidades que se tienen y empezar a establecer como ese diálogo de qué es lo que se puede lograr o no. Creo que esa es una parte muy importante, ¿no? O sea, tendemos a veces a acercarnos a las autoridades solo por oficio, pero muchas veces ese alcance, ya muchas veces las redes sociales también han logrado, aunque no siempre, pero a veces sí te contestan. Digo, ustedes a lo mejor intenten con el presidente municipal de Lerma, que es donde vivimos, pues intenten comunicarse. A veces sí se han llegado a tardar muchos meses, etcétera, y lo hacen. Pero luego hay otros eventos que son públicos donde al final pues uno se puede acercar a este tipo de foros. También hay, digamos, dependencias internas a las que uno se puede acercar. Entonces, es buscar la forma de incidir, ¿no? O sea, creo que eso es algo que a veces se les olvida a las organizaciones. Y entre más personas estén involucradas y entre más claridad tengan en lo que se va a pedir y que también sea algo viable, ¿no? Digo, si queremos poner una ciclopista de aquí a la Ciudad de México, pues es algo inviable, ¿no? Pero a lo mejor como unas pequeñas acciones que el gobernante pueda ver y que vea que esto pues va a llegar a tener una incidencia, ¿no? En la parte del diseño de políticas públicas para la definición del problema público, también es muy importante decir cuál es la magnitud del problema, ¿no? Si estamos hablando de movilidad, etcétera, muchas veces tenemos que hablar otro lenguaje un poco técnico, sin olvidar lo político, porque a veces lo político es más importante, pero tenemos que dar números, ¿no? A veces esa información creo que es de lo más relevante. A ver, ¿cómo vamos a definir?
a lo mejor hay muchos accidentes viales, ¿no? O están, digamos, las calles pues no están diseñadas para nuestros amigos ciclistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues bueno, en el momento en que queramos definir el problema público, es muy importante que digamos la magnitud del problema, y si podemos presentar estadísticas, etcétera, eso ayuda a poner en contexto. Muchas veces un número habla más que cualquier otra cosa, y también, pues bueno, puede haber cuestiones a veces de impacto. O sea, por ejemplo, cuando atropellan a un ciclista, etcétera, son momentos que unen a la comunidad, y eso también puede detonar ciertas cuestiones, ¿no? Creo que ahí es muy relevante esa parte. Ya después, bueno, ahí sí es competencia de los gobernantes. Tienen que elegir cuál va a ser de las mejores alternativas para poder resolver ese problema público, ¿no? A veces hay motivos o hay criterios presupuestales, económicos, políticos. ¿Por qué? Porque el político lo dice, que a veces no tienen sentido, pero bueno, así a veces se toman las decisiones. Y la otra parte tiene que ver con la implementación. Ahí yo creo que algo que es muy visible es que pues, la ciudadanía no se involucra en la implementación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo también he estudiado el presupuesto participativo de la Ciudad de México, que el mismo nombre lo dice, presupuesto participativo. Muchas veces pues nada más los consultan, votan, y ya las mismas autoridades hacen la implementación, pero pues no se acercan a los ciudadanos para ver qué es lo que querían, ¿no? Muchas veces los ciudadanos no conocen el lenguaje técnico, burocrático, de rubros presupuestales, de qué se puede hacer, no se puede hacer, y cuando se implementan las cosas, a veces pues bueno, sigue siendo la misma visión del gobernante. Ya después es importante generar ciertos indicadores para monitorear y en su caso evaluar, y es ese ciclo como que se va repitiendo, donde estoy diciendo como los elementos centrales, pero creo que son muy ilustrativos. O sea, realmente el ciclo de las políticas públicas no quiere decir, primero ve la agenda del gobierno, luego diseña, etcétera. Muchas veces pues los problemas ya están, ya hay acciones que se quieren realizar, y pues tenemos que adaptarnos a este tipo de cuestiones para incidir, ¿no? Pero sí es importante, yo creo que a veces como elegir las batallas, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden ir logrando a lo mejor poco a poco, pero creo que la mejor estrategia tiene que ver con acercarnos a las autoridades cuando están en campaña, sobre todo a las municipales, es un buen momento. Otra, cuando están haciendo la programación del año, del presupuesto del próximo año. Y luego, más o menos como por junio, julio o agosto, los remanentes de dinero están viendo a lo mejor dónde los gastan, ¿no? Porque a veces pues hay cosas que no se cumplen. A lo mejor ahí también podría buscar a alguien un acercamiento que tiene que ver mucho con el presupuesto. Ya hacer cosas como por septiembre, octubre, ya casi todo está etiquetado, porque si no Hacienda se los quita, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Sí, justamente preguntaba porque los dos casos que nosotros hemos estudiado y que son parecidos pero diametralmente opuestos en su implementación es Ecobici y la fallida Witsi de aquí de Toluca, que también es en este año con la renovación del programa Colibrí por el nuevo gobierno. Se han estado haciendo pláticas con sociedad civil y con grupos organizados de ciclismo y parece que se va a retomar. Nada más habría que ver cómo va a estar, pero a nosotros se nos hace muy curioso cuál fue todo ese camino en el que Ecobici sí funcionó y Witsi aquí en Toluca nunca terminó de cuajar. Sí, digo, aquí hay algo en políticas públicas que se llama políticas públicas comparadas. Yo creo que, digamos, si uno quiere también meterse un poquito en el tema de las políticas públicas, cualquier definición de un problema público tendría que partir de un diagnóstico. Entonces, también muchas veces en los diagnósticos, pues depende de la información que se tenga y también depende mucho, pues, de quién elabore, ¿no? A veces tiene que ver mucho con las capacidades institucionales. Creo que la Ciudad de México inició con un piloto pequeño y como que ha ido, digamos, avanzando en ese terreno de las bicis, digo, con aciertos o desaciertos, pero tienen como una estrategia trazada donde uno puede revisar, pues, cuáles son los objetivos, los alcances y todo, etcétera. Y en Toluca lo que he visto, o al menos en mi experiencia a nivel municipal, es muy raro que uno pueda encontrar como esa documentación de por qué llegaron esas decisiones. En el caso de la Ciudad de México hay un instituto que se llama Evalúa DF. Entonces, muchos de los programas presupuestarios en la Ciudad de México
cuentan con documentos donde uno los puede consultar para ver cuál fue la lógica detrás de esa política pública y por qué tomaron esas decisiones. También hay un instituto muy interesante que es Evalúa de la Ciudad de México, antes era Evalúa DF, donde lo que hace Evalúa DF básicamente pues es evaluar o monitorear constantemente muchas de las políticas públicas. Entonces, yo creo que la Ciudad de México, digo, con todos los problemas que pueda llegar a tener, ha logrado como institucionalizar muchas de sus políticas públicas, pero también eso obedece pues al tamaño de la Ciudad de México, al presupuesto que llega a manejar, al número de personas que también viven en la Ciudad de México, y Toluca es un municipio, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco sería justo decir, oye, ¿por qué en Toluca así? Bueno, uno tiene que ver con las capacidades institucionales, que al final pues cada vez lo que se busca es que sean más profesionales dentro de la administración, sobre todo municipal. Yo creo que digo, este es otro tema diferente, pero es una apreciación personal. Si queremos que los municipios avancen, tenemos que tener una carrera profesional dentro de los municipios. Sucede que cada 3 años puede haber cambio y cambian toda la gente. Entonces, al menos ciertos puestos operativos que logren mantener todo ese conocimiento que se va generando, pues sí mantenerlos para garantizar cierta continuidad de ciertas acciones. Entonces, muchas veces ¿cuáles son las diferencias en materia de política pública? Uno tiene que ver con la definición del problema público, ¿no? Sería interesante, desconozco mucho de qué se hizo en Toluca. Yo recientemente no tengo tantos años viviendo aquí en Lerma, entonces sería interesante ver desde cómo se fue dando la agenda de gobierno, o sea, cómo un gobernante en ese momento decidió hacer algo, alguna acción, digamos, para las bicis. Eso yo creo que sería interesante, o sea, analizar políticamente cómo llegó, quiénes fueron los actores detrás de esto, ¿no? Quiénes fueron los secretarios de movilidad en su momento, también ayuda a ver un poco el perfil, digamos, que se tiene. Y, pues bueno, a nivel estatal sí se cuenta con las reglas de operación, o hay documentos que nos dan sobre cuáles fueron los objetivos, etcétera. A nivel municipal, tristemente, hay muchas acciones de gobierno, muchas políticas públicas que se realizan sin tener elementos mínimos como pues la definición del problema público, o sea, ¿qué estoy intentando resolver o qué valor agregado le voy a dar a la sociedad? Otro, ¿cuáles son los objetivos? Si yo no tengo un objetivo claro, va a ser muy difícil saber cuando yo me evalúe, bueno, ¿cumplí o no cumplí? Otro tiene que ver también con pues los bienes o servicios que voy a poder ofrecer para cumplir con ese objetivo. Y otro tiene que ver qué actividades voy a realizar. Entonces, si uno se da cuenta, muchas veces a nivel municipal hay una carencia total de este tipo de elementos básicos de diseño, ¿no? De planeación y de diseño. Y lo que sucede, pues, son muchas ocurrencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en el municipio de Lerma, luego yo he visto que manejan como acciones de gobierno que, pues, te venden, por ejemplo, tinacos a un precio más económico, te venden calentadores solares. Entonces, eso no es una política pública porque de antemano yo no sé qué problema público quiero resolver y una política pública necesita otros elementos adicionales para que pueda hacer. Yo tengo que definir primero una situación problemática que quiero revertir. Ese creo que sería el primer tema. Diseñar alguna estrategia y dentro de esa estrategia tengo que tener lo que se conoce como una población objetivo, que eso creo que también es un tema muy importante. ¿A quién voy a estar, a quién me voy a dirigir, no? Entonces, en el caso, muchas veces, pues no se tiene claridad de cuál es la población objetivo, ¿no? Entonces, yo he tenido la fortuna de salir con Magín en algunas rodadas y él me ha compartido mucho, porque él incluso lo pone en su canal, pues aquellas ciclovías que pues son elefantes blancos. Un elefante blanco en materia de política pública es una acción de gobierno que pues no sirve absolutamente para nada. Y me llamó la atención mucho que fuimos a Coyoacac y había una apenas calle. Sí, vean el video. Ese fue reciente, lo llevé a la ciclovía más grande del Estado de México, que están aquí en Coyoacac. Estuvo bastante divertido, vean el video. Sí, entonces, ahí ¿qué es lo que sucede? No hubo una correcta definición de la población potencial. Y a veces, no necesitan ser personas, a veces son áreas de enfoque. Entonces, yo creo que debe haber especialistas donde vean las calles y vean qué vialidades tiene potencial para conectar a la ciudad y también que tengan espacio para que sean, digamos, relativamente
seguras para los carros, o si vas a sacrificar los carros, bueno, que esa ciclovía, pues si tú no tienes dónde dejar la bici, que también es otro tema que hemos hablado. Por ejemplo, recién acaban de inaugurar el tren México-Toluca en algunas estaciones. Algunas tienen incluso estacionamiento, excepto la de Lerma. Aquí eso lo que nos dice, pues es que no están identificando esa área potencial, ¿no? Y esas ciclovías que no sirven absolutamente para nada, obedece a que no solo no definieron bien el problema, sino no definieron bien el área potencial. Creo que Covici en ese sentido identificó aquellas calles donde tienen potencial, hay un gran flujo de personas y digamos hay cierta conectividad, ¿no? A lo mejor no podrá ser perfecto, pero sí se ve que desde antes hubo un estudio previo que identificó aquellas zonas. Entonces, en el Estado de México a nivel municipal, pues sí tendrían que identificar, puede haber un mapa. También hay diferentes aplicaciones que nos ayudan a ver la movilidad, sobre todo de los carros, pero bueno, eso nos puede servir como para ver el flujo de vehicular, y que una alternativa pues pueden ser las bicicletas. Mucha gente, ¿por qué no va a utilizar bici? Además de que las puede considerar inseguras porque los carros no respetan o no hay espacios para que respeten a las bicicletas, pues es muy complicado que luego no tienen dónde dejar la bici, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo hacer un trayecto corto, pero si no tengo dónde dejar la bici, me la pueden robar, evidentemente pues no lo van a hacer. Entonces ese es otro elemento, ¿no? Cómo uno es definir la población potencial, o en su caso el área de enfoque, ¿no? ¿Qué lugares son más propicios y qué tendría que hacer para llegar a esas personas, o qué tendría que hacer para que esa área de enfoque potencial? Porque a veces también uno puede estar, por ejemplo, las ecobicis, bueno, están las bicis fijas, ¿no? La población potencial también tiene que ser ciertas personas, pero también ciertas áreas. Ahí como que manejaron esos dos elementos. ¿Y cómo llego, no? O sea, también es cómo llego y cómo lo implemento, ¿no? Si es hacer una ciclovía como la que fuimos, donde ni la bici cabía, bueno, sí cabía, pero no, era de un solo sentido, o sea, realmente era de un solo sentido. O sea, la realidad ahí es de que eso no conecta, no nada, y es un elefante blanco que debemos evitar, porque estoy seguro que no fue barato, ¿no? O sea, al final hay algo en políticas públicas y en economía que se conoce como costo de oportunidad. Todas las decisiones que tomemos implican un costo de oportunidad. Si yo destino recursos para una ciclovía, en esta parte es recursos que ya no voy a poder realizar en otra parte. Entonces, yo creo que puede haber pues casos interesantes, y también es replantear la ciudad, pero eso requiere pues que un gobernante entre en la agenda de gobierno, ¿no? O sea, que a alguien realmente le interese tomar esto como una opción viable y real. Y al final, pues, ¿por qué fracasan muchas de las políticas públicas, sobre todo a nivel municipal? Por el tema del dinero, ¿no? A lo mejor te pueden decir, bueno, o sea, consideran que con hacer algo es suficiente, y como no tienen ni objetivos, ni metas, ni mucho menos, pues ejercen recursos públicos para decir, pues esa ciclovía está en el día que se inaugura, se toman la foto, y ya no hay una retroalimentación más allá de qué sucede. En el caso de Covici, pues sí ha habido ciertas evaluaciones que permiten conocer, pues cuál es el número de, o sea, sí tendría que haber, o sea, sí hay indicadores de cuál es el número de usuarios diarios, también genera ciertos recursos, tienen que ver también un tema de los costos. O sea, las bicicletas deben de tener cierto mantenimiento, las ciclovías también. O sea, todo ese tipo de cuestiones pues sí requiere algo más complejo, ¿no? Y en el Estado de México, por ejemplo, en el municipio de Toluca, Lerma, etcétera, Metepec, pues parece ser que muchas veces los indicadores políticos funcionan más que pues las cuestiones técnicas o de movilidad, ¿no? Hubo una temporada en que en Toyocan pusieron los sensores de velocidad. Hubo tiempo político, los quitaron. Entonces, aquí no contamos con eso. En la Ciudad de México sí, es un peligro no contar que en vías rápidas que se pueden compartir con otros elementos, pues la gente puede ir a la velocidad que se le pega la gana. También ha habido otra cuestión, pues bueno, los carros aquí, el transporte público, yo viví muchos años en la Ciudad de México, y creo que una de las bondades que tiene es de que pues la movilidad es a todas horas. Y antes, bueno, ahorita a lo mejor no tanto, pero el metro era un espacio seguro, ¿no? Yo me metí al metro, podía llegar a tal punto, y había conexiones desde las famosas mototaxis hasta peceros, etcétera, que me llevaban.
El Estado de México no tiene eso. El Estado de México, si no tienes carro, es muy difícil moverte. Yo los primeros años que estuve aquí, estuve sin carro. Y la verdad es que un tema de movilidad es muy complicado. ¿Por qué? Porque las rutas son demasiado largas. O sea, hay pocos camiones que tienen ciertas rutas. Pero son rutas que tú quieres ir del punto A a B y aprovechan y casi dan toda la vuelta. Llegaron a ser peligrosos también, no están bien regulados, etcétera. Entonces, pues es momento, digamos, creo que este es un problema que se tiene que ver de manera integral, donde pues no es nada más ir en contra de los carros, es una nueva forma de convivencia tomando en cuenta que tiene que haber carros, pero cómo vamos a transitar a otro modelo, ¿no? O sea, porque no es nada más la bici, sino tiene que ver como una forma en que coexistan todos los elementos, porque también es una zona industrial, ¿no? Entonces sí es algo que creo que es bastante complejo e interesante, pero pues sí requiere, yo creo que sea desde a nivel estatal, como que se hagan este tipo de apoyos con el nivel municipal. ¿Para qué? Para tener pues este tipo de conectividad entre muchos municipios, ¿no? Yo me atrevería a decir que de los municipios que he visto que más utilizan la bicicleta, pues es San Mateo Atenco, ¿no? Pero solo es un tramo, ¿no? Sería interesante ver si hay más elementos, pero yo he visto que incluso muchos niños llegan en bicicleta, mamás llevan a niños en bicicleta, a las 5 de la mañana luego he visto gente en bicicleta, etcétera. Entonces, ese puede ser un caso para decir, bueno, hay gente que sí utiliza la bicicleta no solo de manera recreativa, sino como medio de transporte. Entonces va a ser importante definir eso. Entonces yo diría que es como un tema integral y valdría la pena hacer como esas comparaciones de qué se hizo, qué no se hizo, sin caer en el error de decir esto que funcionó acá lo tengo que adaptar acá. No, tendría que ver cómo se puede ajustar. Sí, claro. Con los puntos claves de las políticas públicas nos queda muchísimo más claro por qué ciertas cosas no funcionan y que muchas de las cosas que no han funcionado aquí en Toluca ha sido porque la definición del problema está un poco truculenta. Nos quedan claro, como en otros programas que Cometa Colectiva nos hablaba de por qué el transporte público está tan desorganizado y somos el único estado que no tiene tarifas preferenciales para grupos vulnerables y cómo se debería retomar el tema del transporte público e incluso nos dio algunos datos de cómo solventar ciertas cosas, pero justo en ese programa expresábamos que el transporte público siempre planteaba que el problema es que no tenían suficiente dinero para actualizar los camiones y hacer otras cosas. Y bajo ese concepto de problema, el gobierno en turno decidió aplicar dinero público para solventar el problema. Pero en realidad el problema es mucho más extenso que eso. Pero como bien menciona el doctor, si tú mencionas que ese es el problema, buscas resolver puntualmente ese problema. Bueno, para ponernos menos técnicos y un poco más felices, ahora que usted ha tomado un poco más la bici, que nos hemos ido aventurando a cada vez un poquito más lejos, hemos visitado municipios vecinos o cabeceras vecinas como Tultepec o Coyoacán, cosas así. ¿Ha cambiado en algún punto su manera de ver la movilidad? Porque si no recuerdo mal, de que se cambió usted acá, la verdad es que el auto sí le ayudó bastante en sus trayectos, por lo que me dice que el transporte público la verdad es que está un poco deficiente, tiene bastantes áreas de mejora y usaba más el transporte privado, pero ahora que tiene un poco más contacto con la bici y está ahorita emocionado de las distancias que ha logrado, ¿ha cambiado en algo esa visión? Sí, claro que sí. La verdad es que yo creo que cuando uno es usuario del auto se acostumbra a ciertas comodidades porque pues la ciudad, bien o mal, aunque nos quejemos, está pensada para los automóviles. Eso es una realidad. Y ahorita que yo he tenido la oportunidad de salir en diferentes rutas, me he dado cuenta que la calle pues es muy peligrosa para otras opciones de movilidad. Digo, del peatón no se diga, pero también de los ciclistas. ¿Y qué cuestiones, digamos, he identificado y las voy a enumerar, pero bueno, las que más me impactan es la poca cultura vial que tenemos con los ciclistas, ¿no? O sea, la gente, uno siente a veces la agresión en la calle, o sea, es algo que yo no, o sea, a veces, digo, creo que ya estoy acostumbrado tristemente a la agresión de los carros, pero al final, pues bueno, la agresión de los carros me cambio de carril, lo dejo pasar, etcétera, y es algo que se soluciona.
Pero con los ciclistas, pues bueno, la agresión es muy constante, y algo que yo le respeto mucho a Magín, y que es algo que a lo mejor yo me tengo que hacer la idea, es de que la calle es un espacio nuestro, ¿no? Entonces, algo que me asombra es de que pues yo siempre intento irme por la orillita, ¿no? Evidentemente yo creo que si solo una persona, pues irte por la orilla es una opción. Pero cuando vamos en grupo, que creo que también es algo bonito, que no había, o sea, creo que la comunidad ciclista busca que sea una comunidad más grande o que participe más gente. Y una de las razones, más allá de la hermandad o de los lazos que se puedan generar, un tema tiene que ver con la seguridad. Si uno sale en un grupo de ciclistas, eso da cierta sensación de seguridad, porque los carros no, digo, si es un ciclista, pues le van a echar el carro o dos. Y si es un grupo de ciclistas, creo que uno, pues bueno, uno se nota, ¿no? O sea, uno se da a entender, y los carros pues ya toman un poquito más de distancia, etcétera. Y algo que también me asombra es que hay ciertas estrategias, sobre todo cuando uno sale en grupos ciclistas, hay ciertas estrategias que permiten ir cuidando al grupo, ¿no? La gente más experimentada puede ir atrás y adelante, en medio, pueden ir cerrando como esas calles pidiendo eso. Pero cuando he salido, digamos, solo, o en este caso con Magín, pues sí siento mucha agresión. Él siempre me ha dicho, bueno, si somos dos bicis, pues toma el carril como si fuéramos un carro. El problema es que no tengo la condición de Magín, no puedo ir a la velocidad de Magín para llegar hasta allá, pero bueno, o sea, sí entiendo esa lógica, ¿no? O sea, sí, cuando somos dos, aún así sigo sintiendo, digamos, la agresión de los carros, porque luego sí se nos pegan o te tocan, ¿no? También muchas veces lo que me he dado cuenta es que la gente pues no respeta los espacios para las bicis. Vean el video que también va a salir de ahí. Pues bueno, hay ciertos espacios destinados para las bicis. Por ejemplo, en San Pedro Tultepec llegamos a ver carros. Los carros no respetaban, o sea, como no tiene, digamos, como esos topes, ¿no? Para contener a los carros. Los delimitadores no tienen. Lo que pasa es que la ciclovía de Tultepec solamente está pintada, no tiene los delimitadores para precisamente asegurar que los autos no invadan la ciclovía. Sí, entonces como no lo tiene, pues los carros se les hace muy fácil pasarse, y creo que muchos carros no saben que hay una ciclovía. Como viene mucha gente también de fuera y no están bien pintados, o sea, cada vez creo que la línea blanca se ve más gris, ya se confunde cada vez con el pavimento, es eso. Otra cosa que también me he dado cuenta como ciclista, y es algo que uno como usuario de un carro pues no se da cuenta, tiene que ver con el mal mantenimiento que se dan a las calles. Esta zona, yo estoy consciente de que a veces no es fácil mantener las calles en mejor condición porque llueve, y pues entiendo que tiene que ver con o sea, poner así un pavimento que no se vaya es demasiado caro, y hay gente, no veo a los gobiernos haciendo algunas acciones y van tapando nada más los hoyitos. Pero lo que es una realidad es de que sí, digo, para los ciclistas las calles a veces son muy complicadas. No me quiero imaginar en época de lluvia los hoyos que se parezcan charcos, y como uno se puede caer. Si uno luego con los carros le duele uno cuando rebota con la llanta, no me imagino los ciclistas, ¿no? Y también algo que yo creo que de niño me encantaba pasar encima de las coladeras, por ejemplo, y ahorita pues ya me dijeron que las coladeras son lava. Entonces, pues antes yo pasaba encima, y la cuestión aquí es de que pues la infraestructura vial son demasiados elementos, desde los semáforos, desde cómo están delimitadas las calles, desde dónde permiten dónde se estacionan los carros, desde cómo están trazadas. A veces la gente no respeta los dobles sentidos, etcétera. Entonces es un conjunto más amplio, y algo que me llama mucho la atención, y es que a los lugares que me ha llevado Magín, hemos llegado muchas veces a los zócalos, etcétera. No ha habido ni un solo lugar, no ha habido ni un solo lugar donde uno pueda llegar y amarrar su bicicleta para poder conocer los lugares. Entonces, ser ciclista implica también que uno deje las bicicletas, que ese es otro tema también, que los costos, o sea, pues yo tengo una bicicleta Mercurio que pues sé que es de las de entrada, porque en su momento cuando la compré pues solo quería dar viajes relativamente cortos, pero unas personas que ya invierten más allá en una bicicleta, que no son baratas, o sea, ya las bicicletas que, digo, más o menos son arriba de 15,000 pesos las de entrada de marca, que te permiten pues otro tipo de cuestiones. Pues es algo que tú también no solo te arriesgas a ti mismo, si arriesgas tu bicicleta de que te la puedan robar, etcétera. Y la bicicleta pues no es ese medio para llegar a los lugares, y que en esos lugares pues tú puedas convivir, etcétera. O sea, la bicicleta se vuelve como una carga que tú tienes que estar preocupado, y que no te permite pues hacer esa movilidad del punto A a punto B para quedarte en el punto B a comer, a desayunar, etcétera, ¿no? O sea, no
no hay como esa movilidad o esos espacios, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro tema también pendiente. No creo que las bicicletas ocupen mucho espacio, la verdad. Creo que puede haber algunos espacios públicos, pero sí, o sea, creo que el mensaje, bueno, y otro tema tiene que ver con el territorio, ¿no? Creo que el andar en bicicleta te permite apropiarte del territorio. ¿Por qué? Porque cuando pues tú vas en carro vas a cierta velocidad que pues te están fijando en cosas. En la bicicleta te permite fijarte también pues en otras cosas, otras carencias u otras cosas culturales, etcétera, que tiene el mismo municipio y que si tú fueras en carro pues no las notarías de la misma manera, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los temas más importantes y yo como profesor universitario me he dado cuenta que en la universidad pocas personas utilizan la bicicleta. Digo, es una universidad en construcción, antes sí se tenían espacios diseñados, va a haber en un futuro, ahorita también están haciendo la fachada, pero la realidad es que también para llegar a la universidad pues hay muchos estudiantes que viven relativamente cerca y pues la bicicleta puede ser un medio idóneo precisamente para utilizarlo, pero también puede llegar a ser peligroso, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema a señalar, pero sí hay muchas cosas que antes yo no veía y ahorita pues esto me ha abierto los ojos. Más allá de la actividad recreativa y por ejercicio que uno pueda realizar, también la bicicleta te va generando esa conciencia social de tu entorno, de la movilidad que tú puedas llegar a tener y del respeto que tú puedas llegar a tener hacia otras formas de movilidad, ¿no? Entonces, y de cómo los peatones o la gente que está en bicicleta, pues, ha perdido esos espacios públicos que no pueden ser públicos. ¿Por qué? Porque para eso tienes que llegar en carro, para eso tienes que eso. Entonces, hemos perdido ese tipo de espacios. Sí, justamente con otros amigos que salíamos los domingos a hacer rutas, justo antes de que pausáramos las rutas dominicales, salíamos y justo comentábamos, porque aquí en Lerma alguna vez hicimos unas pláticas con gobierno y ellos nos decían que tenían la intención de hacer más turístico a Lerma, y otros municipios tienen los mismos ideales, pero se nos hacía súper contradictorio o problemático que no incluyeran otras formas de movilidad. Una de las cosas que nos dijeron que iban a hacer y que de hecho implementaron es agrandar las banquetas porque querían que las personas caminaran. Pero después cuando caminas por el municipio, de hecho por eso hicimos el video de las rampas, te das cuenta que es horrible, porque si viene una persona con silla de ruedas, cuando yo me rompí el talón de Aquiles y Paulinita tenía que llevarme a hacer algunos trámites o cosas así, era un sufrir imposible, porque había banquetas con rampas imposibles de casi 90 grados, o ponían en la banqueta en medio bueno, no ponían, pero estaba el poste y no había manera de rodearlo más que bajar por la calle y arriesgarte a que un carro te viera feo o cosas así. Es horrible. Entonces, pero ahora me queda más claro que probablemente es que la definición del problema no está bien delimitada, no está bien acotada, y lo que usted nos comentaba, y precisamente por eso se hacen estas implementaciones tan raras y tienen estas ideas de hacer más peatonal el municipio, de que venga más turista, pero mucha de esa gente que quieren que venga ya está acostumbrada a otras maneras de moverse y como mínimo van a esperar eso, que tengas un municipio, por lo menos el centro, que sea caminable, etcétera, etcétera. Ahorita el último golpe que sufrimos es que el programa de peatonalización, de Toluca, se echó para atrás, dado los problemas de gobernación que hay y que el anterior gobernador se fue corriendo porque lo andan buscando por cuestiones de familiares y cosas así. Y el nuevo presidente municipal está muy casado con el grupo transportista, ciertos grupos transportistas que no vamos a decir porque queremos vivir, y se nota que las políticas públicas o las acciones de gobierno que habían llevado a cabo los anteriores gobiernos, como la peatonalización, la están echando para atrás, y ellos dicen que porque las tiendas ahora venden más, pero no hay indicadores, no te dicen números, y la sociedad civil, por ejemplo, cuando se dieron de alta las otras acciones, sí mostraron ciertas estadísticas de acuerdo a las últimas encuestas de INEGI, y se vieron algunas mejoras en
el movimiento de la economía, por lo menos en el primero y segundo cuadro de Toluca, pero todas estas cosas ahora nos quedan un poquito más claras, y para mí es muy gratificante escuchar al doctor expresar estas nuevas visiones de la movilidad, porque a veces como ciclista es muy difícil hacer o externar estas cuestiones a la gente. Probablemente si no te subes, si no sientes realmente cómo te está costando el coche, cómo es muy difícil dejar tu bici, cómo ya quieres moverte ahí y encuentras barreras y barreras, eso explicárselo a la gente es muy muy difícil. A veces no encontramos las palabras, y cuando la gente viene y se sube y dice, no, es que sí está difícil, no está tan sencillo, está complicado, es importante. Digo, ahora el reto sería que estas nuevas experiencias lleguen a más personas y tratar ahora de profesionalizar más, porque lo que me queda muy claro es que sí, los municipios tienen poco tiempo, pero de alguna u otra manera tenemos que hacer más profesionales las acciones y tratar de que el dinero se ocupe de una mejor manera y no tengamos estas ciclovías gigantes como en Ocoyoacán que sirven de muy poco. A ver, doctor, yo tengo ahí una pregunta. A ver, nosotros como colectivo, si queremos implementar una ciclovía aquí en nuestra comunidad, lo primero que haríamos, uno identificar el problema, ¿no? De que no hay una ciclovía ni una manera segura de circular en bicicleta. Yo como mamá, ¿qué haría? Bueno, como mamá y como, pues, cabeza de este colectivo, ¿qué me recomienda hacer primero? Híjoles, la cuestión es muy interesante. Yo creo que, primero voy a hablar un poco del grupo de Panditas Rodantes, de mi experiencia. La verdad es que yo antes, practicaba la natación y estaba en un equipo relativamente grande en la Ciudad de México. Entonces, a veces las actividades deportivas hacen ese tipo de como hermandades o ese tipo de colectivos, pero solo para, hacer ejercicio, ¿no? Entonces, yo cuando conocí el grupo de Panditas Rodantes, algo de lo que me asombra es de que sí, creo que el objetivo es enseñar a niños desde muy chiquitos hasta muy grandes, o incluso adultos donde me incluyo, pues ciertas cuestiones básicas de cómo se debe de manejar la bicicleta, pero al mismo tiempo con una conciencia social, que creo que eso es lo que hace diferente y único a este colectivo, que al menos que es el que yo conozco. O sea, no es nada más juntar gente para salir a rodar, sino que es incidir en la gente que va a rodar a que tenga esta conciencia de cómo se debe de rodar de manera adecuada, ¿no? Respetando las calles, respetando a los peatones, respetando la circulación, etcétera, porque también hay muchos ciclistas que luego vemos que pueden llegar a ser imprudentes porque no siguen las señales, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto y tiene que ver eso es, ustedes conocen a mucha comunidad ciclista. Entonces, ahí lo que creo que es importante, porque creo que lo va a ver, es dentro de la comunidad identificar a aquellas personas que de manera natural tienen vínculos con ciertas autoridades gubernamentales que pueden llegar a la toma de decisiones. Muchas veces cuando uno se acerca como un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos a las autoridades, ellos no, es difícil también como autoridad el que te cuestionen, ¿no? También ahorita, por ejemplo, como profesor, pues yo tengo las evaluaciones, ya también los alumnos, creo que es algo valioso, pues te están diciendo varias cosas de tus clases, etcétera, lo cual es positivo, pero también las autoridades pues no están acostumbradas a esa interacción, ¿no? Entonces, muchas veces también, pues, el lenguaje con el que uno se aproxima a las autoridades, no hay que olvidar que al final son seres humanos detrás, no, aunque tengan un puesto por cierto tiempo limitado y puedan tener ese mini poder. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho uno buscar no llegar, como una sola persona, sino que buscar ciertos colectivos que estén relacionados o en una causa en común, que esos yo creo que uno se va vinculando. Creo que eso sería, la primera como etapa, ¿no? Aquí tengo, una lista, la voy a leer. Uno tiene que ver con la cobertura mediática. Ustedes tienen mucha presencia en las redes, pero quizás sería momento para que
ustedes se puedan como a lo mejor anunciar lo que hacen más allá de sus redes sociales en otros ámbitos, ¿no? Porque al final también el tener mayor cobertura mediática les va a permitir tener más alcance. ¿A qué me refiero? Pueden acercarse a dar pláticas en las primarias, pueden acercarse a dar pláticas en las secundarias y en las preparatorias sobre la movilidad e invitar a la gente a que pertenezca a su colectivo. Creo que esa puede ser una idea muy interesante. Digo, a lo mejor puede tener mucho éxito, ¿no? Pero es una forma de vincularse con el entorno inmediato, tener mayor cobertura y que ustedes los conozcan donde quieren llegar a incidir. Esa sería la primera parte. Movilización de grupos activistas. Hay gente que tiene el don para relacionarse, hay gente que a lo mejor trabaja en gobierno y conoce a la gente ideal, etcétera. Entonces, entre más redes tengamos, va a ser más fácil que de manera conjunta podamos buscar proyectos en común, ¿no? Eso yo creo que también es indispensable. Involucramiento de líderes de opinión. Si ustedes conocieran algún líder de opinión, digamos, dentro de la comunidad de Lerma, etcétera, con quien se puedan acercar, eso ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor debe de haber algún servidor público de Lerma que sea ciclista, ¿no? Entonces, esa persona a lo mejor, si ustedes conocen a alguien que trabaje en el municipio y que sea ciclista, acérquense, oigan, si quisiéramos incidir, ¿con quién tendríamos que hablar? Y muchas veces con que nos presente esa persona que trabaje dentro del municipio con las autoridades, puede llegar a ser la diferencia. Ustedes lo están haciendo muy bien, la generación de debate público, pero a lo mejor pueden involucrar a más actores. Está la universidad, está el CONALEP, etcétera. Entonces, eso también puede ayudar a eso. Alianzas estratégicas y uso de datos y evidencias. Creo que ustedes lo han estado haciendo y han estado realizando. Entonces, sí es muy importante el que ustedes conozcan este tipo de cuestiones y a veces tenemos miedo de acercarnos a las instituciones, ¿no? A veces tenemos como ese miedo de que pues nos van a rechazar, etcétera. Pero creo que se puede lograr más allá de los oficios que uno pueda llegar a meter que son derechos. Casi todos los oficios te los tienen que contestar porque es un derecho constitucional. Pero para llegar a incidir va a ser muy difícil a través de los derechos. Yo creo que sí se tiene que buscar como esa estrategia. Hay diferentes actividades culturales. Se me ocurre otro ejemplo, el arte puede ser otra expresión. Aquí en Lerma se tiene el Museo Zambata. Ustedes que tienen contacto con muchos colectivos ciclistas, pues se puede, digamos, lo que se puede hacer es hacer a lo mejor una exposición o una sala dedicada a los ciclistas que diferentes, o sea, todo un conjunto de eso también es algo que se puede llegar a hacer. Pues hay diferentes eventos culturales, etcétera. Entonces, ver la manera en que se puede llegar a tener incidencia. Si no son ustedes, un colectivo más grande, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, ya me acerqué, etcétera, no me hicieron caso, me acabé peleando. Bueno, ya no vayan ustedes, sino que vean la forma en que alguien que tenga esas habilidades, esas herramientas o ese peso político le hagan caso, ¿no? Creo que esa puede llegar a ser una buena estrategia para empezar desde lo que ustedes están elaborando, ¿no? Pero sí, a lo mejor es crecer un poquito más, acercarse desde universidades hasta primarias que pueden llegar a atender y pues invitar al municipio, ¿no? No necesariamente tenemos que ver, por ejemplo, está el Incufide de Lerma, a lo mejor no es la prioridad las bicis, pero puede haber ciertas formas de acercamiento, puede ser también en el Museo Zambata, etcétera, o debe de haber alguna pues como secretaría interna del municipio que se encargue de la movilidad y deben de hacer algunos eventos, etcétera, o uno solicitar pues audiencia, ¿no? Tampoco aunque se tarden, no nos las deben de negar y a veces en el pedir está el dar, ¿no? Si llegamos con un documento de 100 hojas, si llegamos de manera pues como queriendo exigir los derechos que son nuestros, va a ser difícil que nos hagan caso, pero pues siempre a veces es mejor por las buenas, ¿no? Tomamos nota, queda grabado y después trabajamos. Esperen nuestro próximo podcast en la UAM. Vamos a ir a grabar porque por allí tenemos pendiente, tenemos unos amigos que ruedan con nosotros también, que están en el laboratorio.
y ellos nos decían que había un programa de préstamo de bicis. Entonces, por ahí vamos a buscar algunos documentos, pero sí vamos a buscar otras conexiones. También lo habíamos dejado parado porque la verdad es que no sé si ustedes sepan, pero cuidar un bebé es súper complicado. No pensamos que fuera tanto. Es muy bonito, es muy bonito para nosotros, lo amamos, pero es súper complicado y estuvimos evidentemente como prioridad a nuestro bebé, entonces tuvimos que parar un poquito ciertas cosas, pero ahorita que ya se mueve con nosotros, ya se va a la bici y varias cosillas, aunque aquí lo van a escuchar en el podcast, más o menos quejándose, la verdad es que se porta genial. Vamos a estar trabajando más en ellos. ¿Y alguna otra cosa para comentar, mi amor? Pues ya solo los comentarios finales de aquí de nuestro amigo, de su experiencia en bici, sus a lo mejor metas a corto plazo. Sí, sus últimos comentarios, amigo. ¿Y por qué este sábado quiere ir a fuerzas al zoológico de Zacango en bici? No, pues yo a lo mejor para cierre y como usuario nuevo de del ciclismo, ¿qué recomendación les haría, no? Yo creo que el primer paso es aventarse, ¿no? Creo que si uno no se avienta, va a ser muy complicado de hacerlo. Y yo creo que si uno busca en Facebook, etcétera, pues hay muchos colectivos que están vinculados con nuestra comunidad, que a lo mejor no conocemos, o hay incluso muchas rodadas municipales que se pueden, digamos, hacer y que uno a lo mejor puede ir conociendo gente y contactarse. Yo creo que el ciclismo, sobre todo para empezar, yo creo que mi amor por el ciclismo ha nacido por la confianza en la seguridad que tanto Pau como Magín me han transmitido. Y pues bueno, a lo mejor no la biciescuela, pero algo también muy importante como ciclista principiante tiene que ver con los fundamentos, ¿no? Luego en la biciescuela los mismos niños les ponen o sea, yo me burlaba y decía, no, pues hay unos conitos y tengo que dar la vuelta, etcétera, y uno cree que con lo que uno aprendió de chavo, que iba así, que se aventaba por las calles, digo, en mi caso de la Ciudad de México, etcétera, así, yo me sentía todopoderoso, es suficiente. Pero la realidad es que cuando uno sale a la calle, uno requiere otro tipo de habilidades, ¿no? Para uno cuidarse uno mismo, que creo que es lo más importante, pero también, pues, para cuidarse del entorno, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado una vez que había una fiesta como patronal ahí a donde fuimos, y pues tú tienes que ir muy despacio, pero no te puedes bajar de la bici todo el tiempo, o sea, tienes que mantener ese equilibrio. Muchas veces hay topes que tienen como un huequito, quiero creer que son para los ciclistas, para que puedan pasar ahí los ciclistas. En realidad en la construcción es para que fluya mejor el agua, pero... los ciclistas lo utilizan. Sí. Bueno, entonces, pero pasar en ese tramito, pues sí requiere habilidad, y más si uno va rápido, no es así como de fácil, y muchas veces pues tú te puedes parar de sopetón si hay algún incidente o sea, abren la puerta de un carro, etcétera, saber cómo frenar, o pues yo casi cuando iba muy despacito una vez casi me caigo, o sea, le puse la mano ahí a un auto, etcétera. Entonces a veces a lo mejor no, yo creo que hay mucha gente, vean los videos que tienen aquí nuestros amigos, pero hay una gran cantidad, incluso si uno, ahorita estoy seguro que con lo que he estado platicando de bici, etcétera, mi algoritmo va a identificar eso, y hay muchas personas en YouTube que ponen ese tipo de ejercicios para mejorar muchas de esas habilidades que a lo mejor uno piensa que sabe andar en bici, pero no es lo mismo ya cuando uno se enfrenta a la calle, ¿no? Otro tema importante que yo no lo había valorado y yo me sentía súper poderoso con mi Mercurio, pues tiene que ver con la inversión, porque yo lo veo como una inversión que uno realiza en la bicicleta. Yo me compré una Mercurio hace 2 años, digo, realmente mi distancia a la universidad es muy corta, digo, tengo una subida que pues nunca la pude realizar porque estaba muy pesada, pero bueno, hace como 3 años me costó casi 8,000 pesos esa bicicleta, y pues yo sentía que con eso iba a estar súper sobrado, etcétera. Y al final es una cuestión de que uno se vaya como informando. Creo que también tiene que ver mucho con el grupo al que uno se vincule, de qué preferencias tiene, ¿no? Puede haber a lo mejor, digo, más allá de que lo utilicemos como un medio de movilidad en nuestra día a día, esa parte también recreativa deportiva que viene como junta. Hay gente que le gusta la montaña. Yo no he tenido esa experiencia. Entonces, las bicis de montaña, hay bicis de montaña carísimas y hay bicis un poco más económicas, pero son más pesadas. Tienen las llantas más gruesas y dan más estabilidad. Puede haber, digamos, la que yo tengo es de montaña.
Entonces, pues sí, ayuda mucho los cambios en los terrenos que luego son así escabrosos, pues los topes sí los siente uno, pero no tan feos, se los pasa rápido, etcétera. Pero, pues bueno, son muy pesadas, ¿no? Yo creo que en la montaña, pues más que nada, uno requiere, o sea, yo creo que a la gente le gusta ir por bajadas y a veces son pocas las subidas, o las subidas, pues no, digo, deben de ser diferentes, pero uno no requiere eso. Pero el tipo de ciclismo que yo he estado practicando ahorita, pues es como más de ruta, ¿no? Es como más en las calles, en la carretera, etcétera. Y ahí creo que sí hay diferentes tipos de bicicletas o sea, es un mundo de bicicleta que la verdad yo no me había enterado, ¿no? O sea, al final creo que es un deporte muy bonito, pero pues no nada más, o sea, si te interesa esto, o si ya tienes una bici y quieres seguir escalando, etcétera, sí ve a lo mejor ahorrando un poco, sí vete informando y ve qué te gusta más para que puedas dar ese salto. Me gusta como lo dice Magín, a aquellas marcas que tienen cierto prestigio, pero sobre todo que te van a dar seguridad, que creo que es lo más importante, y que te van a permitir pues otras cosas. En el caso de las bicis, por ejemplo, de ruta, son más ligeras, me parece que tienen diferentes los cambios, etcétera, tienen las llantas un poco más delgadas, y puede haber también algo intermedio. Creo que le llaman gravel, ¿no? Sí. Gravel, entonces eso yo no lo sabía, ¿no? Entonces otro elemento es la bici, otro elemento es la vestimenta, ¿no? A veces pues yo salía en mis pants, etcétera, pero a lo mejor se llama de forma diferente, pero así me lo vendieron. Hay unos culote que no son tan caros, es como si fuera un calzón que está integrado, algo que te protege tanto hombres y mujeres. Que estás mucho tiempo sentado, o sea, sí, yo una vez que salí un poquito más, no llevé nada, y pues sí me rocé y dije, no, sí me lo compré porque sí es incómodo estar, digamos, sentado mucho tiempo, desde como uno, llevar agua, también hidratarse para el sol, etcétera, pero son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Creo que algo que me gustaría más allá de cambiar de bici también es aprender a darle el mantenimiento propio, porque a veces uno, tiene que ver también la parte monetaria, puede haber servicios que aquí en la zona de Lerma desde 400 pesos hasta 800 pesos, ¿no? Más o menos es el rango promedio, pero uno no ve lo que le hacen a la bici, ¿no? Uno no ve eso, aquí a lo mejor yo estoy ciscado, pero llevé a mi bici a servicio y a partir de ahí tienen ruidito, cuando yo lo he sentido, entonces, pues uno le puede echar a lo mejor, no vio lo que, yo puedo decir fue el que me hizo el servicio, a lo mejor coincidió, pero yo siento que a lo mejor el tener control, y he visto los videos también, ustedes tienen algunos videos, el dar ciertos mantenimientos básicos a nuestro bici, pues nos va a permitir también en que esté en mejor estado, ¿no? O sea, no es nada más comprarla y dejarla allá arrumbada como yo le hice, sino que hay algunos elementos que tienen que ver incluso con la misma seguridad de uno cuando rueda. También, bueno, el casco creo que es un elemento indispensable. También vi que hay muchos tipos de cascos. O sea, yo después aprendí que tengo uno para montaña que si te caes, pues es como un pico que, pues, antes de que pegue tu cara, pega el pico. Eso me gustó. Y la otra es, que creo que es lo más importante y también es algo que he aprendido en la bici escuela, tiene que ver con cómo comportarte en la calle, ¿no? A veces yo, pues me pasaba cuando podía, etcétera, iba en contraflujo, etcétera, y debes de cuidar, ¿no? Incluso desde, o sea, cuando estás en la calle y hay carros, pues tú eres un carro, y si vas en grupo eres un carro más, y tienes el derecho, que es algo que yo no sabía y creo que nunca haría, de estar en medio de la calle y que te esperen, ¿no? O sea, si quieren, te deben de rebasar, y son cosas, hay toda una cultura vial que uno se puede aprender. Entonces, yo lo que le diría son experiencias muy, muy gratificantes, porque como que cada vez vas queriendo más, avanzas más y ves que tienes más, o sea, como son retos contigo mismo, y también está toda esta parte de conocimiento que yo no sabía y que gracias a ustedes pues he podido ir disfrutando, ¿no? Y además yo creo que, la gente que a lo mejor no conoce, ellos tienen una biciescuela donde ya como que se han segmentado, está la parte de niños, que creo que es muy valiosa, pero también han hecho un grupo de adultos que están iniciando, y ese grupo de adultos es interesante. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando el colectivo, como que si se incorporan más personas, pues podemos salir a otros lugares, tener más amplitud y todo, y se genera una muy bonita comunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que yo agradezco mucho esta invitación, el poderlos conocer y el poder ahorita adentrarme a eso, y espero que me inviten a lo mejor a final de año ya a comentar mis experiencias de
otras cosas, ¿no? Que creo que apenas es el inicio de un camino. Me falta empezar a ahorrar para tener la próxima bici, pero pues me la tengo que ganar, ¿no? Tengo que salir con rodadas, ¿no? Esa sí me la tengo que ganar. Esa fue la regla. Sí, nosotros estamos súper contentos de conocerlo y evidentemente de que esté aquí dándonos la cátedra gratuita que nos ha dado, porque aunque ustedes no lo crean, todo esto es una maestría. Hay mucho que estudiar para entender correctamente las políticas públicas e incidir en gobierno. Nosotros también estamos haciendo paso a pasito varias cosas. Vamos lento pero seguro, con paso firme, haciendo algunos proyectos y por ahí van avanzando. Este es nuestro regreso del descanso de los podcasts. Vamos a grabar ya más continuamente y queríamos hacerlo con alguien súper espectacular y por eso invitamos al Doc. Probablemente, si por ahí nos dejan suficientes comentarios o cosas así, tengamos una parte 2 o 3. La parte que nos comenta el Doc de fin de año y ver experiencias ya acumuladas, por supuesto que se va a dar, pero nos gustaría que fuera por ahí una intermedia y como siempre es un gusto haberlo tenido aquí y pasamos con las despedidas finales. Perdón, yo nada más agregaría, si quieren, digamos, mi compromiso también es, ya que me adentré en la bicicleta, también acercarme más a políticas públicas de movilidad. No es mi tema de investigación, digo, yo hablo de políticas públicas desde otro enfoque, de la evaluación, etcétera, pero creo que un buen podcast puede ser que yo haga, a lo mejor debe haber algún estudiante también ahí que le gustaría hacer su tesis, etcétera. Digo, si hay estudiantes de la UAM que quieran hacer eso, pues podemos hacer ese compromiso conjunto de investigar qué políticas de movilidad en específico es eso, qué indicadores, etcétera, y ofrecerle a su público pues otra perspectiva. Aquí fue algo como muy teórico, muy general, pero evidentemente, pues bueno, a lo mejor en un futuro mi compromiso es, en otro podcast que me inviten, es irme preparando para yo darles otra visión de las políticas públicas, pero ya más a profundidad, más a detalle, que yo las estudie, que yo las aborde y que pueda hablar a lo mejor no como especialista, pero sí con lo que sé, aplicarlo a este contexto de qué acciones se han realizado, qué acciones existen, y creo que es un tema muy interesante. Sería súper genial porque actualmente tenemos 2 leyes federales, una de 2015 que no sabemos muy bien cómo está y una de 2018 que se aprobó ya oficialmente en 2020, que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es una ley federal. Están en el proceso de armonizar la ley, sea lo que sea que signifique eso. Sí sabemos, pero lo que no sabemos es cómo apresurar o preguntar muy bien en el área municipal qué rayos pasa con eso. Es por ahí, hay muchas, hay otras instituciones atrás, como la legislatura de Toluca, que tiene que hacer otras cosas antes, pero sí sería muy interesante a lo mejor abordar esos casos con ya alguien que sí sepa de lo que está hablando en cuestión de políticas públicas y que pueda tener pues ya incidencia en eso. Y si es un estudiante que con eso va a sacar, no sé, un doctorado, su maestría, algo así, sería genial. Licenciatura todavía. Sería genial. Sí. Igual agradecemos este espacio porque los amigos, la familia Lara nos patrocinó el material de la biciescuela, se rifaron. Entonces, pues también muchas gracias. Y bueno, panditas, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si les surge alguna duda, recuerden escribirnos al correo lasbicicletasnotienenlaculpa@gmail.com, en donde respondemos a todos nuestros usuarios. Y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, Twitter, antes Twitter es X, TikTok, y todas las nuevas que hay. Una disculpa por el bebé que está aquí un poquito ya inquieto. Y bueno, sin más por el momento, gracias por escuchar y recuerden, salgan a rodar, panditas. Sí. Sí.